brother. Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, Juan? ¿Estás bien? Estamos súper bien. No está viendo Moraima. Yo creo que ella lo que insinuó el jueves pasado lo afectó. Sí. Y parte de su proceso es, tú sabes, Decir, mira, se está preparando para disculparse contigo. está en ayuno y oración. Sí, está en ayuno y oración. Ella no está en la playa, no, tiene que estar guardada, ayudando y orando y buscando dirección de Dios. Eso es así. Para la próxima semana cuando venga para acá. Sanando. Sí. Dios la está tocando. Moraima, ¿qué te acabas de decir en Nueva Vida ese día? Bueno, a todos los que están escuchando el programa o viéndolo, saludos, ¿verdad? Espero que estén bien, espero que la estén pasando bien. Y vamos para encima, vamos para allá. ¿Qué momento, les pregunto, en qué momento usted se ha sentido libre? O sea, o que te libraste de algo, por ejemplo, de un mal rato, o sea, que te libraste de un mal rato, o sea, que te libraste de una deuda, o sea, que te libraste de algo de que no tuviste que hacer una presentación frente a muchas personas, o de cualquier otra cosa que ustedes se acuerden, ¿verdad? Un ejemplo de que tú digas, una vez me estaba pasando esto y gracias a Dios no me tocó. Una deuda, papá. A mí me cayó arriba una de buena a primera. Ajá. Una cosa que yo dije, aquí fue. Se acabó el mundo. ¿Y te friqueaste? Y me friqué y tuve que, tú sabes, tirar, jalar, llorar, correr. Y bueno, fue una cosa bien terrible, tú sabes. De esos momentos que tú dices, aquí se acabó todo lo que yo planificaba, soñaba. ¿Y qué pasó? ¿Pero qué pasó? Como que... Pues mira, trabajamos duro y pudimos salir de esa. Tú le metiste el trabajo bien duro ahí, y pasó. Y pedimos ayuda, y o sea, buscamos recursos, hicimos de todo un poco. Hubo que tirar y jalar. Okay. Pero se pudo. Qué duro. Sí. A mí me ha pasado, por ejemplo, me pasó también una vez con literalmente el carro mío, que yo cogí un cheque cuando estaba pagando mi carrito, ¿verdad? Yo cogí un cheque de demasiado poquito dinero y yo hasta empecé a llorar en la cama y todo, y decía, Dios mío, ¿cómo yo iba a pagar el carro? Gracias a Dios que aparecieron amistades y pude pagar mi carrito, ¿verdad? Pero me libré ese mes de casi no chavarme ese mes, porque si no, tía que te echaba el crédito, si no lo pagas bien, etcétera. Pero tú, Juan, tienes un momento donde tú dices, diantre, yo, gracias a Dios que me libré de eso. Ay, ha sido tantas las situaciones así, abuelo de pájaro. Te puedo decir de las muchas que me ha librado. Ha sido muchas. Mira, van desde asuntos a nivel personal, que pensabas en un momento dado haber dicho algo y te abstuviste y no lo dijiste y dices, de la que me libré, porque si hubiese dicho tal cosa, hubiese tenido una consecuencia. Como por ejemplo de lo más reciente de esta crisis, que en el 2017 con María, pues tuve que despedir gente. Pero con el COVID ahora y la crisis vino el cierre del país, me dio la oportunidad de no despedir a nadie. Okay. De la que me libré. Porque, esa es buena. La gente cuando es despedida por una situación de crisis inesperada, pues, se quedan dolidos contigo, esa es la verdad. Algunos de ellos se quedan dolidos. Sí. Y eso me ayudó en esta nueva crisis a aguantar más presión todavía. Digo, de la que me libré, porque qué sé yo, 4 meses después, la cosa empezó a abrirse y empezamos a salir break-even y el staff se quedó íntegro. Y uno se siente de show, igual que cuando te saldaste ahí, pudiste salir de la duda, tú te sientes de show, te sientes como que ya podemos ir para la playa ahora, sentarnos y ver el mar tranquilito ahí. Se siente uno brutal. Se siente uno brutal. Eso está bien. Yo apunté un par de momentos donde yo me sentía libre, que no me tocó. Por ejemplo, cuando yo empecé en la iglesia, siempre están los líderes que cuando tú haces estos círculos de oración, entonces ellos quieren que tú ores. Y tú dices, diantre, pero yo acabo de llegar, mi hermano. O sea, yo estoy recién convertido. Yo estoy aprendiendo a orar. Sí, yo estoy aprendiendo a hablar con Dios todavía, ¿me entiendes? Entonces, ellos aprovechaban, hacían un círculo bien brutal de 60,000 personas, ¿tú me entiendes? Entonces, todo el mundo decía las peticiones, Entonces, ¿quién le toca orar? Y todo el mundo como que te mira, tú tienes como un biombo que dice, escoge el nuevo. Y yo decía, antes, pero caramba, si tú llevas más años que yo, Dios te conoce más a ti que a mí. Dale tú. Ora tú, ¿me entiendes? Ora tú. No, pero ellos se antojaban de que fueras tú. Que el hermano que no piore. Sí, entonces se forma este momento awkward, porque es como que, ya entre Dios mío, yo no quiero orar. Entonces tú te dicen, ora, Keropi, y tú en el medio del círculo tú, no.
No, por favor, no. Y el líder, dale. Y esto está en ese toma y dame, de que ¿quién va a orar? Casi 30 minutos estoy ahí esperando, ¿quién va a orar? Y es bien rico cuando pasaba ese círculo y no te miraban, que inclusive yo a veces hasta bajaba la cabeza. Yo decía, bueno, yo digo mi petición y cierro los ojos para que ni me miren, porque yo no quería orar. Sí, no, tú sientes que cuando cierras esos ojos tú te desapareces, tú eres invisible para el líder. Y entonces cuando no tenía que orar en ese momento al principio, porque era bochornoso, al principio tú no quieres orar al frente de todo el mundo. Pues yo decía, Dios mío, Señor, pues entonces cuando no me escogían, eso era brutal. O sea, yo me libraba de eso y eso era otra cosa. Era literalmente como que estar, no sé, es como que lo mejor que me podía pasar. Sí. Literalmente me pasó también. No sé si tú has ido a momentos o lugares donde hacen eventos y entonces el que está haciendo el evento, el que está dirigiendo el evento, quiere participantes. ¿Qué ha pasado? Ay, papá, chacho, eso me pasó con un payaso. Una vez lo hablamos, que te cogió a ti. Me cogió a mí, oye, un coliseo, papá. Hay miles de personas, ¿verdad? Sí. Y quiere participantes. El doncito, el gordito. Y tú escondido detrás de todos los participantes y tú, que no me coja a mí. Yo que estaba disfrutando el show, entonces de momento yo me convertí en el show. Sí, eso es horrible. ¿A ti te ha pasado, Juan? ¿A ti te ha pasado que ha ido como que eventos que están buscando participantes y tú, Dios mío, Señor, yo no quiero participar en esto? Y que te llaman y tú, Dios mío. Hay mucha gente que lo que hacen es, bueno, este es mi momento de ir para el baño. ¡Pam! Y tú lo ves levantándose para no estar en el momento de que escojan. Y hay veces que literalmente hay gente que quiere participar, pero el que está llevando el evento no quiere que participen esas personas. Porque hay gente que levanta la mano bien pompeada. Yo. No, y él no quiere que levante la mano, él te quiere a ti. Y tú, pero mira, si estás levantando de hecho, esa gente busca y lee la cara del asustado. Sí. Porque él quiere un asustado. Es que está escondido. A Fernández le pasó yo. ¿A qué se ve que no quiere participar? A ese es el que yo quiero. A ese mismo es el que yo quiero. Pero cuando no te escogen, cuando escogen a otro, es como que diantre me libré. Sí. Qué duro, no tengo que hacer eso se siente brutal. Los otros días, por ejemplo, yo le he contado a todos ustedes, ¿verdad? A los que escuchan, que yo le tengo miedo a los lagartijos, ¿verdad? Yo le tengo un terror cañón a los lagartijos. ¿En serio, Keropi? Tacho, sí. No, yo no puedo ver un lagartijo. Yo veo un lagartijo, tiene que estar lejitos de mí. No, y son venenosos. Mira, papá, no lo digas mucho, porque cuando llegues a la iglesia, un hermanito que te quiere mucho te va a tener un lagartijo y te va a tirar encima. No, tú sabes que me han querido hacer eso. Par de panas de la iglesia. Como que ven un lagartijo y lo quieren correr para correrme, como si eso fuera un chiste. En el caso tuyo, tú dices, eso no tiene perdón ni en el cielo ni en el venidero. No, igual a blasfemia. Sí. No, ellos saben que Dios no los perdona por eso. No, pero yo le tengo terror al lagartijo. Entonces, los otros días había un lagartijo en casa y yo decía, este contrariado como que no se quiere salir. Entonces, me levanté. Llevaba un par de deditas en casa, ¿verdad? Sí. Yo no quería sacar, ¿sabes? Como que tú juegas con él para que se salga, pero se tira para otro lado y fíjate eso. Después que tú te mantengas allá y yo acá, pues llevamos la fiesta en paz. Pero entonces, el otro día estoy en el cuarto y veo que está en mi cuarto. Entró. Y yo, no puede ser. Entonces, de momento brincó. Gracias a Dios que el abanico estaba apagado, porque si no, ahí se reventaba el tío con todo. Y brincó así para el abanico, ¡pam! Y yo, madre, está cerca de brincar para la cama. Yo decía, está cerca de brincar para la cama y esto no puede pasar. Y yo, pues, hice un tecnicismo que aquí mi gata fue la que me libró. Yo busqué la gata y yo la puse como una pantera, como una leona, ¿sabes? Sí, una cazadora. Yo le dije, lagartijito, yo tengo miedo de sacarte, yo no te puedo sacar, va a ser la gata la que te va a sacar. Toqué a la gata, sustitución, un tag team. La cogí, la sobé, le dije, mira bien dónde está el lagartijo, enfócate. Y la gata estaba ahí mirando. Entonces el lagartijo se movió. Y pues, colorín colorado, su cuento se ha acabado porque la gata se lo almorzó. La gata lo cogió y hizo el trabajo. Pero yo me sentí libre. Yo decía, Dios mío, soy libre. Hoy mora en los brazos del Señor. Sí, yo decía, pobre lagartijito, pero yo por lo menos estoy libre. Me siento en libertad ahora, puedo dormir tranquilo en mi cuarto. Yo te lo dije, era tú o yo. Sí, yo decía, la fiesta está en paz contigo y conmigo. Siempre cuando tú estés en la sala, pero en mi cuarto no te puedes meter. O sea, en mi cuarto hay problema. Y pues la gata, literalmente, gracias a Dios, pues hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Es una gatita bien buena que tengo en casa, oye. Los lagartijos no la quieren, pero yo la quiero mucho. Te lo advertí. Sí. Yo le dije. Entonces, los otros días me tocó buscar a mi esposa en el aeropuerto, que estaba por allá de viaje con la familia. Y mi esposa, en casa hay un perrito también, un perrito se llama Dindy. Y entonces ese perrito es de mi esposa y mi esposa lo hago con ese perrito. Y yo pues quise hacerle la sorpresa de llevarme el perrito y buscarlo a todos en el aeropuerto, allá con tu perrito. A mí el perrito, yo me llevo con él, pero no es como que yo estoy todo el tiempo con el perrito para arriba y para abajo. Pero yo dije, me voy a tirar el bonito, me lo voy a ir para el aeropuerto, para que cuando ellos vean a Disney y todo,
y todo el mundo se alegra cuando ve al perrito y yo brutal. La cosa fue que pues, pasó todo eso, salimos del aeropuerto y nos paramos un momento a comer, ¿verdad? Y cuando estamos saliendo hay un bloqueo de los guardias. ¡Pam! Y yo, Dios mío, ¿qué pasa? Dice, mi esposa me está diciendo, ponte cinturón, pero yo tenía cinturón puesto. A veces cuando no está ese picarro no se lo quita para pagar, etcétera. Yo tenía cinturón puesto, ¿verdad? Pero mi esposa no. Y me estaba mandando a mí a ponérmelo. Y mi esposa no lo tenía puesto. Y nos pararon, nos detuvieron. Y nosotros, dianta, aquí se chavó todo esto. Entonces el guardia nos regañó, primero porque no teníamos cinturón puesto, pero también nos regañó porque no podíamos tener el perro estaba al frente, al lado, con mi esposa en la parte del frente, del copiloto. No lo puedes tener. No puedes tener el perro. Si tú viajas con el perro, esto es una información, si tú viajas con el perro de frente, te pueden parar y te pueden multar porque tú no puedes tener el perro en la parte de frente. Y yo no sabía esto. Yo sabía esto y pensaba que me daban un ticket y yo decía, aquí fue, me van a respetar 500 pesos, se chavó esto Pero aquí. tú lo habías dicho, es que el perro no conoce la ley. No lo sabía. Exacto, y es buena, Fernán. Oye, tenía que estar contigo ahí para los contratantes. Fernán, habla tú, Fernán. Habla tú. Pues yo dije, aquí me dieron el ticket y el guardia dijo, le puedo dar un chance, pon ese cinturón y el perrito para la próxima no lo pueden traer. Y digo, no lo pueden tener en la frente, tiene que ir en la parte de atrás, en la parte de atrás del carro. Y yo, diantre, yo me sentí igual, yo me sentí libre. Yo decía, diantre, qué brutal, nos dieron el tiquecito, tú sabes. Claro. Porque un tiquecito de eso duele. Es el policía más bendecido de tu vida. Sí, no, yo la amaba. Lo estás bendiciendo. Sí, yo quería bajarme y abrazarlo, pero no podía porque él estaba trabajando. Pero la verdad es que yo decía, diantre. Entonces yo me puse a pensar en todo esto porque muchas veces nosotros nos sentimos libres de diferentes cosas, como lo explicamos al principio, ¿me entiendes? Y vi la noticia, no sé si ustedes la pudieron ver, que entiendo que la duraron que ver, y no sé si la hablaron, porque en estos días he estado más enfocado, no en la radio, sino en trabajando, pero la noticia de Alexis Joel Hernández, que fue el caballero, tremendo. El joven que literalmente tiene una deuda de 1.7 millones. Sí, mano. Y porque sufrió las quemaduras, si no sabes de él, sufrió unas quemaduras en apartamento en México porque estaba estudiando medicina y sufrió una quemadura que ese apartamento se prendió en llamas, explotó, algo así fue. Sí. Y sufrió unas quemaduras y todas las operaciones le salían en 1.7 millones de dólares. O sea, eso él no lo iba a pagar nunca en su vida. Tú podías trabajar 7 vidas corridas y tú no llegabas a 1.7 millones. Ajá. Y eso tiene que ser un dolor de cabeza cañón para ese chamaquito. Bueno, él lo entrevistaron, le hicieron un montón de cosas porque le estaba haciendo todo lo que él podía en sus manos para decirle, mira, quíteme en esta deuda. Y mucha gente lo ayudó, pero no llega. 1.7. Eso se va para 2 millones menos nada. O sea, y eso está brutal. Yo estaría llorando. Estábamos hablando ahorita de la deuda de nosotros y era de un pagaré de un carro, algo así. Imagínate 1.7 millones. Yo digo, señor, o sáldame la deuda o venme a buscar. Una de dos, porque esto está difícil acá abajo. ¿Cómo tú? Es que es imposible. Algo que tú pagas esa deuda y todas las que vienen, eso es horrible. Y le llegó una carta de que no debía nada. O sea, es cero. La deuda fue... Y cuando saca, yo creo que yo le llamo a eso el cielo abierto. No, brother, mi hermano, eso es mejor que pegarte en la otra, yo creo, ¿viste? Él la leía la carta como que él mismo no lo creía lo que estaba leyendo. Sí, no, es que impresionante, ¿sabes qué? Eso que te diga, mira, ya no debes nada, ni un bellón. Brother, eso está brutal. Su balance es cero. Sacho, eso está brutal. Entonces yo vi eso y yo decía, diantre, qué brutal se tiene que sentir ese hombre ahora mismo, porque es como que ya tú puedes salir por ahí tranquilo, o sea, tú no tienes que estar pensando, a lo mejor él ni dormía pensando en qué rayos yo voy a hacer, ¿me entiendes? Como que cómo yo voy a pagar esto, porque esto no lo paga nadie, ¿me entiendes? Y ese tío sentí como que, papi, o sea, yo puedo comer feliz, yo puedo, olvídate del resto que ya está todo saldo. Sí. Y eso yo me acordaba de este texto bíblico que dice Romanos 3:21, que dice, sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte, ¿verdad? Ya había enseñado en el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley. Dios hace justo a quienes creen en Jesucristo sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Espectacular. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados cuando creemos esto. Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera, da a conocer su justicia y muestra que Él es el justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Y yo voy a pensar en lo que le estaba hablando a un principio, de cuando a ti te perdonan algo, cuando no te dan el ticket, cuando pasaba lo de que no tuviste que despedir a nadie, por ejemplo, cuando pasó lo de la deuda de Fernán, que tú te sientes cuando no tuviste, que no te escogieron o no tuviste que pasar por eso, tú te sientes libre, tú dices, diante, me siento excelente. Y como este joven que le recibe esa carta de que no deben nada, se tiene que sentir totalmente en libertad. Pero eso es lo que habla Jesús en la palabra en Romanos, que
Cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador y cuando nosotros reconocemos que la deuda que nosotros tenemos con Él, nosotros, mira, por más que tú trabajes, por más que tú te esfuerces, por más que yo no sé, tú tengas éxito, tú nunca vas a pagar la deuda del pecado porque nosotros siempre seguimos pecando. Pero la gracia de Dios es la que está ahí, la misericordia de Dios es que está ahí. Y cuando tú entiendes que Jesús fue el que pagó la deuda, ¿sabes? Que tú no debes nada gracias a que Dios pagó eso, tú te sientes libre. Por eso es que cuando tú estás en Cristo, tú eres libre. Tú eres libre. Y eso es excelente porque nosotros a veces nos esclavizamos demasiado en el pecado, pero no reconocemos que hay uno que ya nos hizo libre. Y está brutal porque yo decía, brother, así mismo Dios en nuestras vidas, Jesús pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Jamás y nunca nosotros podíamos pagar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando tú entiendes eso, literalmente yo decía, papi, tú te sentirías como un Alexis. Cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida, tú te sentirías así mismo, como un Alexis, súper libre. Yo cuando conocí a Dios, yo me sentía así. Yo dije, diantre, yo estuve tanto tiempo viviendo de una manera incorrecta y ahora yo me siento como que, papi, yo puedo ser yo. Tú sabes, yo puedo trabajar con lo que yo soy, yo puedo ir por la calle y estar tranquilo. A veces uno tenía hasta miedo de que te pararan los guardias porque uno está haciendo cosas que no tienen que estar haciendo. Ajá. Y uno con una persa en la calle, que sí. Ahora tú no tienes que estar con nada de eso porque tú eres libre en Cristo, ¿me entiendes? Y cuando tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios porque tú reconoces quién es Dios en tu vida y tú reconoces que Dios pagó tu deuda y tú por eso eres agradecido, tú caminas por ahí normal. Cómodo, porque tú no le debes nada a nadie. Claro. Al contrario, cuando tú haces algo mal, tú sí, tú estás en tu conciencia y no paras. Dicen por ahí la calle que el que no tiene hecha no tiene sospecha. Literal. Tú caminas por ahí libre en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que hay uno que literalmente pagó tu deuda. Amén. Pagó tu deuda. Y eso es lo que yo quería traer hoy, ¿verdad? Porque nosotros no podemos pagar eso. Eso lo hizo Dios por nosotros. Y que no guerrees más con el mundo, no guerrees más con Dios. Mira, date por completo a Dios. Él fue el que pagó por ti, pagó por tu vida. Te quiere en sus manos, quiere bendecirte, quiere cuidarte. ¿Y qué mejor que eso? Quiere que tú te sientas libre, ¿me entiendes? Porque somos libres en Cristo, ¿me entiendes? Y qué mejor que eso, para que tú tengas paz. Ajá. O sea que no hay nada mejor que eso. Y esa es la que hay, mi gente. Gracias por escuchar este segmentito. Tremendamente. Eso es. Sí, seguro que sí. Don Keropi Sánchez, papá. Estamos ahí, me pueden conseguir ahí, ¿verdad? En todas las redes sociales, que siempre lo decimos, ¿verdad? Y también me pueden conseguir en el número de, si quieren que vaya a las iglesias, a predicar, etcétera, con el número 939-439-6565, 939-439-6565, y pues las redes sociales por Keropi Sánchez. Y le mandamos saludos a Moraima, que yo sé que está escuchando este segmento. Te esperamos. Para el perdón del jueves que viene, Ajá. que ya va a estar listo. Esperemos que esté libre para libre y sana. Libre y sana para el jueves que viene. Eso es. Chévere. Keropi en las redes sociales, síguelo. Seguro que sí. Qué chévere. Las 10:45.